Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con la guía de Comipens. Vamos con el segundo tema de historia de México, que es Nueva España desde su consolidación hasta su independencia. Voy a tratar de ser muy breve con este tema porque en verdad es un tema bastante sencillo. De hecho ya en el video pasado que hablamos de la Nueva España, pues ya abarqué varios puntos que podríamos ver hoy, ¿no? Entonces voy a comenzar con el punto del absolutismo ilustrado. Aquí tienes que recordar qué es el absolutismo, ¿no? En Europa se dio un modelo político que venía con los privilegios de la Edad Media, los privilegios feudales, también conocidos como antiguo régimen. En este sistema todo el poder caía en el rey. No había división de poderes, sino todo el poder lo tenía el rey. Pero en el siglo XVIII, con las ideas de la Ilustración, se van a dar cambios en el sistema absolutista europeo y a estos cambios se les conocen como absolutismo ilustrado o como despotismo ilustrado. De esto ya hemos hablado en los temas de historia universal. Si no has visto la guía de historia universal, está en esta lista de reproducción. Te invito a que te puedas suscribir al canal y que puedas ver completo este curso de Comipem. En el caso particular de México, podemos relacionar esto del despotismo ilustrado a las reformas borbónicas que se llevaron a cabo en España, ¿sale? Para recordar un poquito de las reformas borbónicas, tendríamos que recordar que los reyes, cuando un rey moría, dejaba un sucesor o un heredero que era su hijo varón primogénito, ¿no? Y España había sido gobernada por los reyes Habsburgo, así era su apellido. Sin embargo, llega un momento en que ya no hay un sucesor al trono español, debido a un rey llamado Carlos II, a quien apoyaban el embrujado. Carlos II no tenía a quien dejar el trono, entonces hubo un problema en la sucesión de la monarquía española, ¿no? Entonces los Habsburgo estaban ahí en ese problema, porque no tenía Carlos II a quien heredar el trono. Entonces van a empezar a buscar al heredero y va a surgir alguien que era candidato, nada más que él ya no era de los Habsburgo, él era miembro de la familia Borbón y se llamó Felipe V. Ese fue el nombre que le pusieron de rey. No fue tan fácil que él llegara, de hecho hubo ahí un conflicto, una mini guerrita de sucesión. Al final pues él logra llegar ahí, ¿no? Y va a llevar a cabo una serie de reformas que se conocen como las reformas borbónicas, ¿sale? Como puedes ver aquí en esta página. Creo que en otros videos les he comentado que CCH tiene un portal académico muy bueno, con la información bastante resumida y condensada, ¿no? Porque de repente, pues, si te vas a poder estudiar de Wikipedia, de monografías, buenas tareas, pues, vas a encontrar la información muy revuelta, ¿no? No es que esté mal, pero necesitarías a alguien que te la esté explicando. Pero en este portal del CCH la verdad es que viene organizado, con ejercicios y todo, ¿no? No por hacerles comercial, pero está muy muy bien su portal, tanto el académico como del de YouTube también está muy bien, ¿no? Su canal. Entonces los Borbones llegan al poder a España y llevan a cabo las reformas borbónicas o reformas ilustradas. Uno de los principales reyes borbones que llevó estas reformas fue Carlos III, ¿no? Y aquí puedes ver claramente el objetivo de estas reformas: modernizar España, modernizar a las colonias, cambiar un poquito el sistema social. De hecho, los Borbones fueron más marginados. Los Borbones fueron quienes marginaron más de la política a los criollos. Se llevaron también algunas reformas territoriales en la Nueva España. Por ejemplo, el territorio, su administración va a cambiar y se van a instaurar las intendencias, ¿no? Como si en vez de estados se crean intendencias, ¿no? Así se llamaron en ese tiempo. José de Galvez fue el visitador que llegó aquí a la Nueva España para traer estos cambios políticos y administrativos, ¿no? Las reformas borbónicas también se consideran como uno de los principales antecedentes de la independencia, ¿no? Aquí en la página puedes ver un poquito el límite que se estableció entre las diferentes provincias y el nombre de las 12 intendencias que crearon los Borbones. No es algo que te recomiende aprender, solo saber, ¿no? Que los Borbones crearon
una división territorial basada en intendencia, ¿no? Y que hubieron reformas en todo aspecto, como vienes aquí, ¿no? Se reorganizó la hacienda, ¿no? Reformas comerciales en cuanto a la plata, en cuanto a los militares novohispanos y la cultura en general. Cuando hablamos de la cultura de la Nueva España, podríamos comenzar a hablar ya de la creación de universidades como la Real Academia de San Carlos, que fue una de las primeras escuelas que se crean, ¿no? Con el paso de los siglos se convertiría en la UNAM. Ahí hubo un tiempo, después lo vamos a ver, que esta escuela se cerró, después la volvieron a abrir y todo esto, ¿no? Entonces recuérdalo, las reformas ilustradas del absolutismo se dan en España por los reyes Borbones y llegan al continente americano, ¿vale? Ahora también te menciono un poquito aquí en tu guía. En cuanto al crecimiento de la Nueva España, expansión de la minería, agricultura y ganadería. La verdad es que de agricultura y ganadería no hay mucho que te tengas que aprender. Pero de la parte de la minería, ahí sí tendríamos mucho que... o unas opciones un poquito más amplias que te pudieran preguntar, ¿no? Entonces, en cuanto a la agricultura y la ganadería, vamos a checarlo aquí en el mismo portal de CCH, ¿no? Que habían varios tipos de cultivos aquí en México. Creo que esto es obvio y no necesitas aprender tanto, ¿no? Por ejemplo, que de América se empiezan a llevar productos hacia Europa, que cambiaron la gastronomía del mundo, ¿no? Como el cacao, por ejemplo, hoy en día hay países europeos que prácticamente se atribuyen el chocolate como de ellos, ¿no? Era un producto que se exportaba, ¿no? de América. Jitomate, aguacate, vainilla, grana cochinilla, no sé si la conoces, ¿no? Que utilizaban para obtener un pigmento, ¿no? Es un bicho. Y bueno. De algunos productos de Europa se trajeron a América y se empezaron a cultivar aquí y pegaron muy bien, ¿no? Aquí se te mencionan algunos, estos son productos que llegan de Europa, ¿no? Como el arroz, la avena, cebada, sorgo, caña de azúcar, trigo, café, todos estos de aquí, ¿no? Y un poquito las zonas donde se empezaron a cultivar, ¿no? Entonces, esto sería la parte de agricultura. De ganadería, pues solo tienes que recordar que en América, para el tiempo en que llegan los españoles, ya no había ganado grande, ¿no? Eso se extinguió en el periodo lítico. Entonces van a tener los españoles la ganadería intensiva, ¿no? Y que pegó bastante bien aquí. O sea que los españoles trajeron a los puerquitos, borregos, vacas y todo esto que antes aquí no había, ¿no? Sería lo único que tendrías que aprender. O sea, animales grandes de ganado lo traen los españoles, ¿no? Y va a pegar muy bien en el territorio, incluso en cuanto a tradición, ¿no? Eso sería la parte de la agricultura y la ganadería. Como te decía, realmente es muy poco lo que te tienes que aprender. De la minería sí hay más, ¿vale? Sí hay más temas que necesitas pues aquí dominar. La minería fue la principal actividad económica de la Nueva España. Fue lo principal, lo que tuvo más impulso, más auge. ¿Por qué? Porque cuando llegan los españoles comienzan a encontrar minas de plata bastante ricas, ¿no? Y esto fue lo que más riqueza le produjo, de hecho, a la corona española. O sea que aquí encontró como que la joya, ¿no? Te mencionan aquí algunas de las minas que más explotaron los españoles, pero esto fue al inicio, ¿sale? Con el tiempo los españoles descubrirían otras minas y comenzarían a desarrollar ciudades alrededor de las minas, ¿no? Te van a venir aquí algunos conceptos como el beneficio de patio y la amalgamación, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sale? El beneficio de patio fue haz de cuenta que es como un impuesto que le permitía a una persona poner una mina, ¿no? Este impuesto le llamaban un quinto real, ¿vale? El quinto real. ¿Qué quería decir? Que si de lo que tú obtuvieras ganancias de la mina, le ibas a dar esta parte a la corona y tú ibas a poder disponer de lo demás. O sea, era un impuesto bastante
bastante sencillo. Entonces empiezan a haber muchas minas en el territorio y ya pues van a venir varias técnicas para extraer la plata, ¿no? Como el beneficio de patio, que es ese que estás leyendo aquí: triturar a cielo abierto el metal, agregando sal, piritas de cobre, hierro y mercurio. Ese sería uno de las formas. El otro, que es del que amalgamación, fue algo ya creado aquí, o sea, fue así como que un aporte de la Nueva España, ¿no? Y bueno, o sea, era como hacer una amalgama con mercurio para poder sacar más rápido la plata. Se hacía como esta amalgama, como si se recubriera la plata y se pudiera extraer, ¿no? Y bueno, aquí en esta parte de la página te va a hablar un poquito de lo que ya te expliqué, de lo del quinto real, que era lo que te producía, dándole una parte a la corona y disponer de lo demás cuando pusieras una mina, ¿no? Hay una parte aquí a lo mejor que sería importante recalcar. Se creó la ruta de la plata novohispana, ¿no? Aquí esta ruta de la plata recorría diferentes puntos, ¿no? Puntos importantes por donde recorría el camino de la plata. También se le llamó Camino Real de la Plata. Si te fijas, empieza desde aquí, desde la Ciudad de México, y llega hasta Santa Fe. Hoy en día esto ya es parte de Estados Unidos. Uno de los puntos principales de esta ruta de la plata era Zacatecas. En Zacatecas se encontró el más grande centro minero que hubo y se construyó alrededor de este centro minero la ciudad de Zacatecas. Se puede decir que esto fue el mayor punto de riqueza de la sociedad novohispana y se construyó incluso la ciudad a su alrededor. Todos los lugares que puedes ver aquí: Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis, Zacatecas, Durango, todo hasta subir hasta esta parte que te mencionaba, que hoy en día es Estados Unidos, es donde se extraía y se recorría todo este camino de la plata, ¿no? Entonces la minería fue la principal actividad de la economía novohispana. Y por último viene aquí el desarrollo y consumación de la independencia. La independencia tiene varias causas, ¿no? Fáciles de resumir. Bastante fáciles de resumir estas causas de la independencia de México. ¿Por qué se independizó México? Vamos a dividir las causas en dos: causas internas y causas externas, ¿okay? Voy a empezar por mencionar las externas, que son las que ya debiste de haberte aprendido en la parte de historia universal. Causas externas de la independencia: la Ilustración, ¿okay? O sea, el pensamiento ilustrado de Europa, que se va a extender a todo el mundo. La independencia de las 13 colonias, o sea, la independencia de Estados Unidos. La Revolución Francesa y las reformas borbónicas. Esas son nuestras causas externas. Ahora vamos a sumar una, que es la invasión de Napoleón a España, ¿no? Esa sería una de las principales causas externas de la independencia, la invasión de Napoleón a España, ¿vale? Aquí te las están poniendo en esta parte de los factores externos. En el portal igual sigo en el de CCH, ¿sale? Reformas borbónicas, es lo que te acabo de explicar hace ratito. Los Borbones, una de las cosas que hicieron en donde la regaron fue expulsar a los jesuitas. Los jesuitas eran una orden religiosa que tenía mucho apego al pueblo. Entonces cuando los expulsan hubo malestar, ¿no? Entonces las reformas borbónicas son una de las causas externas, ¿no? La Ilustración, independencia de las 13 colonias, invasión francesa a España. Cuando Napoleón invade España fue poquito antes de nuestra independencia. O sea, ya estamos hablando de 1808. Napoleón invade a España. Estaba como rey de España Carlos IV. Napoleón invade, Carlos IV abdica, renuncia al trono, deja a Fernando VII. Después Fernando VII abdica también. Y Napoleón va a poner a su hermano José Bonaparte como nuevo emperador o rey de España. Entonces, esto es lo que hace detonar nuestra independencia. Una vez que Napoleón invade a los españoles,
los criollos en América comienzan a gestar los movimientos de independencia. Como factores internos viene el criollismo, ¿no? Que ya lo comentábamos en el video anterior. En el criollismo, ¿quiénes eran los criollos? Los criollos eran hijos de españoles nacidos en América. No se sentían ni españoles ni americanos, o sea, no eran ni uno ni otro. Y ellos no eran discriminados en la política. Las que vivían bien los criollos, ¿no? Pero en la política eran discriminados. Y empiezan a sentir un sentimiento, nos dice aquí, de nacionalidad hacia nuestra tierra, ¿no? Y empiezan a tener sus símbolos que los identificaban. El principal es la Virgen de Guadalupe, incluso se le conoció muchas veces esto como el guadalupanismo, ¿no? Entonces, cuando llega la invasión napoleónica, los criollos van a ser los que van a empezar a planear la independencia. También nos menciona la explotación y miseria del pueblo, o sea que el pueblo estaba en descontento, ¿no? El pueblo no estaba feliz. ¿Por qué no estaban felices? Porque había una división social muy marcada, pero aparte era una división racial. O sea, si tú eras español, o si tú eras criollo, o si tú eras mestizo, o si tú eras mulato, ibas a ser discriminado de acuerdo a tu origen racial. Entonces eso tenía un malestar, un resentimiento en la población, ¿no? Y aparte la pobreza que se había acrecentado, la explotación en las minas, la esclavitud. Y entonces estaban molestos, ¿no? Ahora, podemos dividir la independencia en etapas, ¿no? Métete al portal aquí del CCH, contesta sus ejercicios. La verdad es que te va a servir bastante el que lo puedas hacer, ¿no? El que puedas checar todo esto aquí. ¿Por qué dividen la independencia en etapas? Pues porque es más fácil que te la puedas aprender. Y vienen 4 etapas, ¿ok? El inicio, la organización, resistencia y consumación. Vamos a asociar cada etapa a un personaje para que te la aprendas, ¿vale? Etapa de inicio, Miguel Hidalgo. Etapa de organización, José María Morelos. Etapa de resistencia, tenemos aquí en resistencia a José María Morelos. Lo fusilan y va a seguirle Vicente Guerrero. Entonces Vicente Guerrero va a ser el personaje de la resistencia. Y en la consumación vamos a tener a Agustín de Iturbide. Entonces tenemos a nuestros 4 personajes: Miguel Hidalgo, Morelos, Guerrero e Iturbide en cada una de las etapas, ¿no? En la etapa de inicio comienza a ver las famosas conjuras, ¿no? O sea, es cuando se empiezan a reunir a escondidas para planear la independencia un grupo de criollos, entre los cuales figura Miguel Hidalgo, que ya mencioné, Ignacio Allende. Ignacio Allende, la verdad es que él debería ser el héroe de la independencia. Él fue así como que el principal artífice de todo, era el que tenía experiencia militar. O sea, realmente si hubiera estado Allende solo, él hubiera logrado la independencia alguien antes, pero ahí estuvo Hidalgo, ¿no? Aldama, el corregidor, acuérdense que el corregidor Miguel Domínguez, que fue el que los traiciona y los acusa, ¿no? Y su esposa Josefa, que es la que le da el aviso a Allende y Aldama de que su esposo los ha traicionado. Acuérdate que se reunían ellos como en juntas clandestinas, supuestamente eran un club literario, pero estaban planeando una insurrección, ¿no? Y bueno, Miguel Hidalgo era un párroco, era un cura y era muy popular. Entonces, gracias a él fue la figura que logró que la gente los pudiera seguir, ¿no? Y entonces se levanta el pueblo en armas con Miguel Hidalgo, ¿no? El punto importante de la primera etapa a lo mejor podría ser la parte de la alhóndiga de Granaditas, ¿no? Cuando llega el ejército y toman la alhóndiga. Después Miguel Hidalgo sigue avanzando, hay varios episodios medio trágicos, matanzas. Hidalgo al final empieza a retroceder hasta que lo capturan y lo matan. Antes de morir él ya había dejado el mando a Morelos, ¿no? O sea, ya le había dejado lo siguiente. La etapa de Morelos, la organización, es la etapa principal de la independencia, es la etapa de triunfo, ¿no? Cuando el ejército estaba brillando ahí. Y entonces había tanto éxito en la etapa de Morelos que se logra porque él organiza los ejércitos, ¿no? Fue ayudado también por Ignacio López Rayón. En vez de tener un ejército grande de bravucones, lo empieza a dividir, a armar, a entrenar como en facciones más pequeñas, ¿no? Y se promulga la Constitución de Apatzingán. Primero se hace el Congreso de Chilpancingo,
en 1813, en el que Morelos da a conocer los sentimientos de la nación, ¿no? Congreso de Anáhuac, mire, viene aquí en la ciudad de Chilpancingo. En los sentimientos de la nación él va a dar un ideario, va a dar varios temas, entre los cuales pedía que se aboliera el sistema de castas, o sea que ya no se te clasificara por tu origen racial. También pedía a Morelos acabar la esclavitud. Y también pedía que se pusiera la religión católica como oficial. Eso es algo que también tenía Morelos, ¿no? En base a esto que él da a conocer en el Congreso de Chilpancingo, es que se hace un año después, el Congreso Constituyente proclamó la Constitución de Apatzingán. En la Constitución de Apatzingán realmente ya se estaba organizando al Estado mexicano, pero ¿qué pasó después? Que Morelos va a ser derrotado. Primero está el sitio de Cuautla, escapa, y luego acá en Ecatepec lo fusilan, ¿no? Ya ven que pues ahí mata, ¿no? Entonces a él también a él le tocó, ¿no? Y bueno, aquí están un poquito las compañías que tuvo Morelos en este mapa. No considero que sea tan importante aprendértelo, pero pues date una revisadita aquí al portal y contéstate los ejercicios que en verdad te prometo que te van a ayudar. En la tercera etapa, ya que fusilaron a Morelos, la guerra ya estaba perdida, o sea, ya no había nada que hacer prácticamente. Pero va a llegar dos personajes, ¿no? Vicente Guerrero es el principal, ¿no? Que es el que estaba ahí en el sur. Por eso pues, está el estado de Guerrero, ¿no? Y la guerra de independencia se vuelve más una guerrilla. ¿Qué quiere decir? Facciones pequeñas y esporádicas, ¿no? O sea, es una técnica, la guerrilla es una técnica. Y otro personaje famoso es Francisco Javier Mina. Realmente él no tenía nada que hacer aquí, él era español, lo convence a Fray Servando de venir. Fray Servando lo convence, llega, ayuda a reorganizar los ejércitos en toda la zona del Bajío. Lo fusilan en 1817. ¿No? Aquí vienen un poquito sus campañas. O sea, llega de España y hace lo suyo, ¿no? Aquí ayuda, pero es fusilado después. Esta es la etapa de resistencia. Ahora, hubo un acontecimiento que le salvó el cuello a Vicente Guerrero, ¿no? Vicente Guerrero hubiera estado muy complicado ganar, ¿no? Primero, no tenía los recursos y había generales ya muy fuertes en el ejército español, ¿no? Félix María Calleja había sido uno de los generales más fuertes, más poderosos. Después va a ser sustituido y al final va a quedar Agustín de Iturbide, ¿no? Agustín de Iturbide era el principal enemigo de Vicente Guerrero. Pero va a llegar algo que nos salva. O sea, va a llegar aquí ahora sí que un churrazo, ¿no? Este churrazo fue la Constitución Liberal de Cádiz. Pero no es en México, esto pasó en España. ¿Qué pasó? Que en 1812 los españoles habían creado una constitución nueva, una constitución liberal. Y el liberalismo no lo querían los que estaban en el poder en la Nueva España. O sea, el virrey y los españoles aquí no les gustaba el liberalismo, porque el liberalismo pedía mejores condiciones de igualdad, no se puede decir entre comillas de igualdad. Entonces el liberalismo no le convenía a los españoles peninsulares que vivían aquí. En 1812 entonces se crea esta constitución, pero ya en 1819 el rey Fernando VII se ve obligado a jurar la constitución. O sea que el rey Fernando VII la acepta, la tuvo que aceptar, no se le imponen al rey. Y cuando llega aquí a América la noticia, los españoles en América se enojan, no quieren aceptar esta constitución y empiezan los mismos españoles a llamar a juntas, y en esas juntas los mismos españoles dicen, ¿saben qué? No queremos esta constitución porque nos va a afectar, ¿no? Miren lo que nos va a hacer esta constitución, nos va a quitar cosas que nos benefician. Entonces se van a juntar los españoles peninsulares y van a rechazar esta nueva constitución española, ¿no? De ahí que los españoles se dan cuenta que es mejor ya independizarse de España y van a nombrar en la conjura de la profesa o templo de la profesa, ahí se juntan y hacen esta conjura y le piden a Agustín de Iturbide que él se encargue
de lograr la independencia, ¿no? La primera opción era pues, acabar con Guerrero y unificar los ejércitos e independizarse. Cuando se da cuenta Iturbide que no va a poder derrotar a Guerrero, se empiezan a mandar cartas y logran ya coincidir, ¿no? Se acaba la enemistad y se redacta esto que viene aquí, ¿sale? El plan de Iguala. El plan de Iguala se redacta y este plan incluyó 3 garantías, ¿no? Nuestra religión, la unidad y la independencia, ¿no? Entonces, Agustín de Iturbide hace estos acuerdos con Vicente Guerrero, se crea el plan de Iguala, se reúnen, acuérdate de lo de Acatempan cuando se reúnen, que supuestamente se da un abrazo, que realmente ni se lo dieron, y se va a juntar el ejército insurgente que traía Guerrero con el ejército español que traía Iturbide, se juntan y se va a crear el ejército trigarante. Cuando el ejército trigarante entra a la Ciudad de México en septiembre de 1821, se acaba la independencia, ¿no? El virrey Juan de O'Donojú lo hace formal con los tratados de Córdoba. Y con los tratados de Córdoba se termina la independencia de México. Ahora se pone la bandera esta tricolor, la verde, blanco y rojo que tenía las barras diagonales. Y ya es independiente México, ¿no? Ahora venía lo más difícil, establecer un sistema de gobierno, que es lo que viene en el siguiente tema de tu guía, ¿no? De la consumación de la independencia a la revolución, que es el siguiente tema. O sea, se logra la independencia, pero falta lo más difícil, ¿no? Establecer un gobierno y un gobierno que funcione. Y esto sería todo del video de hoy. Gracias por ver, acuérdate de suscribirte y de seguirnos para ver el resto del curso. Hasta luego.